Hola, mi nombre es Lautaro. En este video voy a mostrar cómo construir tablas de frecuencia en RStudio a partir de un archivo de datos. El objetivo es analizar tres variables: plataforma de trabajo, que es una variable categórica; cantidad de tickets de soporte, que es una variable numérica; y tiempo de conexión, que es numérica continua. Para esto voy a usar funciones básicas de R como table, prop.table y cumSum. Bueno, lo primero que hago es cargar la librería readxl, que me va a permitir leer archivos de Excel. Después uso la función readExcel para importar el archivo y lo guardo en la variable datos. Con getDatos voy a verificar que los datos se cargaron correctamente. Esto me muestra las primeras filas del dataset, donde puedo ver las variables plataforma trabajo, ticket soporte y tiempo de conexión. Bueno, acá pasamos a la variable numérica ticket soporte. En este caso la variable, como es numérica, eh, además de la frecuencia absoluta y la relativa, también vamos a calcular la frecuencia acumulada usando cumSum. La frecuencia acumulada consiste en ir sumando progresivamente las frecuencias, lo que permite analizar cómo se distribuyen los datos. Entonces, acá vemos que de nuevo utilizamos table para calcular la frecuencia absoluta y después usamos proptable para calcular la frecuencia relativa, y después calculamos la frecuencia acumulada usando cumSum. Después, en la ejecución, por último, en la ejecución podemos ver que la tabla muestra los tickets, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Esto permite ver, por ejemplo, cuántas personas resolvieron hasta cierta cantidad de tickets. Bueno, ahora vamos con la variable categórica plataforma de trabajo. Primero utilizo table para calcular la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces aparece cada plataforma. Después uso prop.table para calcular la frecuencia relativa, que representa la proporción de cada categoría respecto al total. Después construyo un data frame para organizar los resultados en forma de tabla. Es importante destacar que esta variable es categórica nominal, por lo tanto no tiene sentido calcular la frecuencia acumulada porque no hay un orden natural entre las categorías. Podemos ver que Slack es la plataforma más utilizada, seguida por Teams, luego Discord y finalmente Zoom. Y bueno, por último pasamos a la variable numérica agrupada. Como el tiempo de conexión es una variable continua, primero necesito agrupar los datos en intervalos usando la función cut. El parámetro bricks5 indica que voy a dividir los datos en 5 grupos. Luego aplico las mismas funciones de antes: table para frecuencia absoluta, proptable para frecuencia relativa y cumSum para frecuencia acumulada. Esto me permite analizar cómo se distribuyen los tiempos de conexión en distintos rangos. Ahora voy a explicar la tabla de frecuencias obtenidas para la variable tiempo de conexión. Primero, en la columna intervalo se observan los rangos en los que se agruparon los datos. Estos intervalos fueron generados automáticamente con la función cut, dividiendo los valores en 5 grupos. Por ejemplo, el primer intervalo va aproximadamente de 30 a 48 minutos. En la columna frecuencia absoluta se muestra la cantidad de usuarios que se encuentran dentro de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo de 66 a 84 hay 41 usuarios, siendo el grupo más numeroso. En la columna frecuencia relativa se observa la proporción de usuarios en cada intervalo respecto del total. Por ejemplo, el intervalo de 66 a 84 representa aproximadamente el 39%, lo que indica que es donde se concentra la mayor cantidad de datos. Por último, la frecuencia acumulada muestra la suma progresiva de las frecuencias absolutas. Esto permite ver cómo se van acumulando los datos a medida que avanzan los intervalos.
Por ejemplo, hasta el intervalo de 84 minutos ya se acumulan 75 usuarios. En general, se puede observar que la mayor concentración de tiempos de conexión se encuentra en los 66 a 84 minutos, lo que indica que ese es el rango más frecuente dentro del conjunto de datos. En conclusión, en este trabajo utilicé R para construir tablas de frecuencia para distintos tipos de variables. Aprendimos a diferenciar entre variables categóricas y numéricas y aplicar funciones como table, prop.table, cumSum y cut. También pude interpretar los resultados para entender mejor la distribución de los datos. Muchas gracias por ver.